Amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 2, donde el ejercicio físico, no la actividad física, el ejercicio físico guarda una correlación directa con el mejoramiento del sistema inmune y es momento de empezar a acercarnos gradualmente, porque esto va a ser el epicentro de nuestro trabajo, en cuáles son esas características, cuáles son las correlaciones y definitivamente entender si más es mejor o si mejor es mejor. Es decir, no todo ejercicio colabora y conspira a favor de un incremento del sistema inmune, hay que ser como muy honesto al respecto, pero sí al mismo tiempo entender que son excepciones las probabilidades donde el ejercicio pudiese ser contraproducente, pero no son excepcionales las evidencias que tenemos donde la inactividad es un enorme inmunodepresor. Así que esperemos que lo puedan disfrutar tanto como nosotros, porque ahora sí, ya nos metemos más en el ámbito del movimiento. Lo primero y más importante es contestar esta pregunta. ¿Podríamos modificar nosotros el estado de nuestro sistema inmune a través del ejercicio físico? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta que parece ser tan obvia? Bueno, si nosotros analizamos lo que pasaba en los últimos 2 años o 19 meses o el tiempo que depende de cuando se generó todo esto, una de las frases que más nos resonó es quédate en casa, ¿no? Y parecía una frase como muy fácil de entender, que nos ayudaba de pronto a evitar que el contagio y el contacto, pero lo que le faltó a esta frase es ¿haciendo qué en casa? Imagínate que vos fueras un individuo o una chica muy activa, que te gustaba salir al parque, ibas al gimnasio, tomabas tus clases de baile sistemáticamente y de la noche a la mañana, ¡blum!, al enclaustre adentro de la casa. Si vos dejaste de entrenar, realmente lo que sucedió es que el sistema inmune, adicional a otros factores estresores como el miedo, la ansiedad, el aislamiento, comenzó a cotizar a la baja. Por lo tanto, lo que vamos a ver es la correlación, que por supuesto existe, directa entre las tasas de movimiento y el mejoramiento del sistema inmune. Te presento por primera vez, si es que no lo has visto antes, una gráfica normal a la cual nosotros hacemos referencia para explicar cuáles son los efectos de una carga de entrenamiento, que cuando hablamos de carga de entrenamiento es el estímulo que nosotros planificamos o un estímulo que simplemente se presenta en nuestra vida, como por ejemplo correr rápido porque estamos perdiendo el tren o el transporte público. Bueno, eso es un estímulo que surgió porque surgió. O cuando vamos al gimnasio, al club, y ahí nosotros decimos, hoy voy a entrenar 25 minutos de fraccionados cortos de alta intensidad. Lo que sea que esté sucediendo es una carga de entrenamiento, es un estímulo. Ahora, ese estímulo actúa sobre tu organismo que se encuentra hasta ese momento en cierto grado de equilibrio, por llamarle así. Entonces vamos despacito entre lo que voy diciendo y la gráfica. El estado de equilibrio está representado en este caso por la línea en forma horizontal, que a su vez representa una línea de tiempo. ¿Estamos bien? Cuando nosotros decimos aplicación de carga, me encuentro exactamente aquí. Por lo tanto, la curva roja lo que representa es el estado bioquímico, biológico, en el 360 grados de tu cuerpo al haber recibido un estímulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos, acá hay algo raro, ¿no? Yo tengo un estado de equilibrio, es decir, estaba tranquilito en casa, el quédate en casa, de pronto decido salir a correr y lo primero que siento es que el haber salido a correr a la tarde o al día siguiente me pasa cierta factura. Hay un dolor asociado al tacto de los músculos que trabajaron durante el entrenamiento, de pronto hay una sensación durante el entrenamiento y algunos minutos después de un desequilibrio que me lleva a aumentar mi frecuencia ventilatoria, la frecuencia cardíaca, un sinfín de situaciones. Pero luego lo que vemos es que esa curva no es eterna hacia abajo, sino nadie quisiera entrenar ni moverse, sino fundamentalmente comienza lo que conocemos como una curva de recuperación, ahora vamos a hablar más de los nombres, para pasar a un concepto que nosotros definimos de supercompensación, es decir, mi nuevo estado de equilibrio ya no es el que estaba, sino tenemos un nuevo punto a la alza con relación al estadio anterior. Si hay un nuevo estímulo, igual que este, ¿no?, en este punto, yo volvería a tener una curva similar, pero lo que estaríamos viendo es un incremento lineal. Esto, en esencia, es un repaso de uno de los tantos principios biológicos del entrenamiento llamado principio de supercompensación. ¿Hasta ahí venimos bien? La pregunta es, ¿y cómo se relaciona esto con el sistema inmune?
¿Y será que porque esto sucede, muchas de las recomendaciones de los doctores era no entrene si usted quiere tener un buen sistema inmune, lo cual es más que erróneo? La respuesta es correcta. Analicemos entonces ahora qué sucede entre esta curva de supercompensación y el sistema inmune. Cuando usted sí, efectivamente, va al gimnasio, tiene un periodo de tiempo, que pueden ser algunas horas, donde a nivel de linfocitos hay lo que conocemos como una linfocitosis. ¿Estamos bien? ¿Y eso qué significa? Que hay una disminución de los linfocitos y al mismo tiempo hay una disminución de las células T y B. Y uno dice, a ver Jorge, no entiendo. Nos estás diciendo que el ejercicio mejora el sistema inmune, pero por otro lado nos estás mostrando claramente que inmediatamente después de que termina el entrenamiento usted está con un sistema inmune un poco más deprimido. No se me apure, porque lo que viene a continuación justamente es ¿y qué pasa luego? ¿Se acuerda que la curva no era sin fin hacia abajo, sino que la curva tenía algunas horas? Más adelante hablaremos de esas horas. Y luego tenemos una curva que obviamente va en recuperación. En esa etapa de recuperación es donde sucede justamente el efecto de mejoramiento del sistema inmune. ¿A expensas de qué? De la recuperación de los valores de las células T y B, y no solamente recuperamos los valores que teníamos antes, sino que adquirimos nuevos valores. Eso es fundamental. Entonces, lo que estamos concluyendo en estos esquemas de supercompensación es lo siguiente. El ejercicio físico, bien prescrito, bien planificado, funciona como un estresor biológico natural. No es normal que vos hagas actividad física. Lo normal es que tu cuerpo lo que busque es estabilidad, porque básicamente fue confeccionado para el ahorro, no para el gasto. Por lo tanto, cuando vos vas al gimnasio el lunes y trabajás pecho, o vas al gimnasio cuando vos quieras y trabajás pierna, lo primero que se sucede es una gran cantidad de procesos inflamatorios, porque estas acciones musculares, fundamentalmente en la primera etapa, que es una etapa catabólica, ¿te acordás de catabolismo? Catabolismo significaba la parte de ruptura. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos directamente a la fisiología muscular y vemos qué sucede a lo largo de una sesión de entrenamiento, vemos, ¿te acordás aquellas estructuras que componen a la miofibrilla llamados sarcómeros, que a su vez están integradas por un montón de proteínas contráctiles, de las más conocidas, actina, miosina, troponina, tropopmiosina? Cuando vos te sometés a cargas de entrenamiento, ya sea contra resistencia, velocidad, aeróbicas, inclusive el propio estiramiento, esas partículas de actina, de miosina, esos componentes intrasarcoméricos se destruyen, se rompen. Por lo tanto, su forma ya no es la forma natural y su ubicación ya no es en el sitio que tienen que estar. Esas partículas son detectadas por el sistema inmune como esto no debería de estar aquí, esto es raro, y generan una acción fundamentalmente inflamatoria, completamente natural y esperada, donde se activa el sistema inmune. Es por eso que en estas primeras horas, justamente lo que tenés es una disminución de las células T y B. Y la pregunta es ¿por qué disminuyeron? Porque están reaccionando frente a un estresor llamado ejercicio, pero que afortunadamente es un estresor, es un estímulo estresor que nosotros mismos generamos. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y lo lindo es que si nosotros no abusamos de la metodología, y por eso lo importante de entender el descanso como una herramienta fundamental hacia una mejora en mi salud, el descanso, no el hacer, sino hacer, pausar, genera justamente el efecto contrario. De esta manera entendemos que cuando yo me quedo en casa sin hacer nada, obviamente mis niveles de homeostasis, mis niveles de equilibrio cada vez son más bajos. Porque al no haber ninguna necesidad de generar efectos estresores, no hay ninguna necesidad de superávit, no hay supercompensación, no hay un mejor estadio bioquímico. Por lo tanto, mi sistema inmune obviamente sigue cada vez bajando la guardia en soldados que al no haber batallas que librar, pierden la habilidad, pierden la puntería, pierden la resistencia, pierden la estrategia. Es por eso que las personas que claramente a lo largo de esta pandemia tenían un estilo de vida activo, y fueron contagiadas con el virus, tienen un pasar mucho más amigable, por llamarlo de una forma romántica, que aquellas personas que desafortunadamente contrajeron el virus, pero ya llevaban años de inactividad, y el peor de los problemas no solamente es la inactividad, sino
los niveles de inflamación que la inactividad junto con otros estresores ya estaban generando. Por lo tanto, también era un ejército extremadamente fatigado de otras batallas. Conclusión, ¿el ejercicio favorece la producción del sistema inmune? La respuesta es, cuando es prescrito en su justa medida, sí. ¿Y por qué soy tan enfático con cuando es prescrito en su justa medida? Me regreso un segundo. Mira acá. Seguime en esto. Imagínate que aquí no haces un cardio de 15 o 20 minutos después de haber dejado de entrenar durante 2 meses. Acá corres 20 kilómetros, ya sea por tu vida, la erupción de un volcán, o específicamente porque ese día te alocaste y dijiste, bueno, hoy es el mejor día para salir a correr, y no pasaste de lo que tenías a un poquito más. Pasaste de lo que tenías a lo último que habías hecho hace 4 meses atrás, o 6 meses atrás, o un año atrás. Conclusión, este efecto se va muy abajo. Y es ahí donde tenemos un gran problema. Y es que el tiempo que tenemos para recuperar, ¿no?, que vendría a ser esta etapa, justamente las células T y B ya no son 24 horas, es mucho más. Así que advertencia. Si vas a retomar la actividad física, pero querés seguir teniendo un buen sistema inmune, aparte de comer bien, quizás suplementarte con vitamina E o D o C fundamentalmente, tomadlo con calma. Porque si regresás a volúmenes muy grandes, podrías tener mucho tiempo con el sistema inmune deprimido, porque la carga fue excesiva, y definitivamente en esta ventana de oportunidad, si justo tenés el infortunio de poder tener contacto con una carga viral elevada, la probabilidad de que puedas no pasarla muy bien es alta. Así que ahí tenemos una primera cualidad que ya estamos definiendo en la metodología, y es el regreso gradual a la actividad física, con el único afán de que también tu sistema inmune vaya retomando fuerzas, pero poco a poco, dejando la menor cantidad de ventanas de oportunidad para el ingreso de una carga viral a la mano. ¿Por qué la actividad física no es suficiente para mantenernos metabólicamente sanos? Acá pareciera un juego de palabras, pero es mucho más que un juego de palabras. Cuando uno dice, bueno, yo soy físicamente activo, bueno, tengo una buena noticia, todos, salvo los que tristemente se estén postrados en una camilla, somos físicamente activos. Pero hay una enorme diferencia entre actividad física y ejercicio físico. La actividad física es aquella forma de movimiento que caracteriza un día cotidiano para la mayoría de nosotros. Evidentemente, un docente universitario tiene un nivel de actividad física que es diametralmente opuesto a un maestro de obra o a un operario de la construcción o alguien que trabaja, por ejemplo, en construcción vial, donde las cargas de entrenamiento son muy diferentes. Sin embargo, actividad física, muchos de nosotros lo consideramos salir a caminar, salir a pasear el perro, subir escaleras, y creemos que porque tenemos un estilo de vida activo, desde el punto de vista del sistema inmune, nosotros somos un poco más sanos. Lo somos con relación a un sedentario, una persona que lleva más de la mitad del día, o sea, 12, 16 horas, sentado, sin hacer nada. Sí, el que sale a caminar con el perro es un poquito más sano. Sin embargo, ya no alcanza. Porque de lo que estamos hablando es de mantenernos metabólicamente sanos. No solamente el sistema inmune, sino también metabólicamente sanos. ¿Y qué significa metabólicamente sanos? Tener fundamentalmente huesos y fundamentalmente músculos con un grado de calidad metabólica que permitan a otros sistemas, como por ejemplo el sistema inmune, mantenerse mucho más al alza. Para eso la actividad física no es suficiente, necesitamos ejercicio físico. Así que, ¿qué pasa en el cuerpo de un individuo cuando realizamos, ahora sí, ejercicio físico? No salir a caminar aleatoriamente, a pasear, no. Programarnos para decir tantas veces por semana, durante tanto tiempo voy a realizar una actividad física, vamos a llamarle programada, sistemática, en un orden de gradualidad, como mostramos recién cuando hablamos del principio del entrenamiento de la supercompensación. Ahí es donde empieza a ponerse todo esto muy bueno. ¿Existen cambios dentro de lo que es el sistema inmune durante el ejercicio y después? La respuesta es más que evidente, sí, pero ahora sí, hilemos un poquito más fino en cuáles son algunos de los cambios, simplemente como para tener una noción de todo lo que está sucediendo. Y esto nada más es la superficialidad. Hay cambios a nivel moleculares que todavía al día de hoy se siguen generando en la frontera del nuevo hallazgo, pero hay algunas cosas que ya podemos
concluir con veracidad. Hay un aumento, hay una mayor velocidad en la circulación. Es obvio que la frecuencia cardíaca aumenta con algunos tipos de ejercicio. Al aumentar la frecuencia cardíaca, porque hay un aumento en la demanda de los músculos y una demanda de otros órganos y tejidos por mayor energía, aumenta lo que conocemos como flujo sanguíneo, que es ese torrente de sangre. Acordate que cuando hablamos del tejido sanguíneo, no solamente es líquido, no solamente es plasma, sino que es una gran cantidad de cuerpos, ¿no? Donde tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y lo lindo de la actividad física es, atención con esto, si nuestros soldados del sistema inmune viajan en camiones del ejército llamado sangre y llamado linfa, si yo puedo hacer que esa sangre viaje más rápido, esos camiones pueden llegar más rápidos a los sitios de ataque. Por lo tanto, el ejercicio, al aumentar la velocidad en la circulación, aumenta la posibilidad de que este sistema inmune tenga centinelas que puedan estar mapeando más rápido qué es lo que está sucediendo y que puedan llegar inclusive a otro tipo de células como las que veíamos recién, células B, células T, macrófagos, natural killers, de una forma mucho más rápida. Así que un mejor grado de circulación y un aumento en la circulación también genera beneficios. Por otro lado, también tenemos un aumento en la velocidad de la detección de enfermedades. Por la misma razón, si tengo más centinelas moviéndose más rápido, entonces tengo la probabilidad de ser como mucho más eficiente en algo aquí no está bien. Y mandar señales inflamatorias a través de la presencia y cascada de citoquinas para poder, obviamente, reaccionar más rápido que un individuo que tiene habilidades mucho más deleterias o más disminuidas producto de su adopción de un estilo de vida inactivo o sedentario. Por otro lado, tenemos un aumento en el número de macrófagos y de linfocitos. Atención con esto, de 50 a 100% más en sangre periférica. La sangre periférica, recordemos, es la sangre que se encuentra mucho más cerca de, llamémosle de la piel, que se aleja más del orden profundo, pero no nos interesa tanto eso, nos interesa 50 al 100% más de macrófagos y linfocitos. Esto es uno de los elementos claves para entender por qué debió haber sido necesario decirnos quédate en casa y este es el programa de entrenamiento que deberías de seguir en tu casa. Lo bueno es que sabemos que esta no va a ser la última, tenemos muchas más. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Entender en contexto de que si hoy tomamos la decisión de poder reactivar nuestro nivel de actividad física, quizás vos que me estás escuchando ya venís de esta comunidad, lo tenés claro, pero que podamos contagiar con esta información a más personas, entonces vamos a tener más individuos con sistemas inmunes mucho más preparados para lo que venga. Otro de los digamos, efectos, ¿no?, colaterales positivos con relación a la actividad física es la movilización y activación de leucocitos, que básicamente tiene que ver un poco con lo que estábamos comentando recién, la inducción de la respuesta de fase aguda, ¿no?, que cuando hablamos de una fase aguda es la primera etapa, es la etapa incipiente, después ya entramos en fases que son posteriores o fases ya en algunos casos patológicos crónicos. Incrementos en la producción de proteínas proinflamatorias. Acordate que la inflamación es un efecto normal del sistema inmune como una reacción positiva a combatir un agente patógeno. Por lo tanto, si incrementamos la producción de las proteínas proinflamatorias, incrementamos la probabilidad de que esa microinflamación se genere más rápido y con más volumen. Infiltración celular, que no es otra cosa que la acumulación en un tejido de células asociadas a los leucocitos, eosinófilos y otro tanto, que eso es infiltración celular. Y por otro lado, lo que generamos es daño tisular. El daño tisular es el daño de un tejido. Recordá que cuando, por ejemplo, entrenamos la fuerza o hacemos un trabajo aeróbico o estiramos y al otro día sentimos como ese dolor ya entrando en una forma más específica de definirlo, tiene dos características. Un dolor de aparición temprana, que se está dando casi inmediatamente que estás haciendo la serie, y un dolor de aparición tardía, es ese clásico dolor que vos decís, me acuerdo que el lunes entrené, te estás tocando el bíceps y es un miércoles. ¿Cómo hace para tener tanto dolor días después? Generaste daño tisular, daño en el tejido muscular, daño en el tejido conectivo que envuelve al tejido muscular y otros tejidos más. Por lo tanto, lo interesante es que al tener daño tisular desencadenaste una respuesta proinflamatoria
incrementando el volumen de células que te van a ayudar en un futuro. ¿Qué otros beneficios hacia la salud metabólica se asocian al ejercicio físico? Recién venimos hablando muy fuerte con relación a las células que caracterizan al sistema inmune, pero ya dejamos medio entrever que tenemos otros tejidos que, si bien no son específicamente del sistema inmune, tienen un enorme, y repito una vez más, enorme impacto en tu salud. Y ahora me permito abrir un nuevo capítulo llamado salud metabólica. ¿Qué es la salud metabólica? Cuando nosotros vemos un resultado de una química sanguínea, vemos claramente el volumen de eosinófilos, basófilos, neutrófilos, etc. Hasta ahí viene todo bárbaro. Pero, ¿cuál es el estado de la salud de tus músculos, por ejemplo? ¿Se puede evaluar el estado de la salud muscular? La pregunta no es si se puede. Constantemente el estado de tu salud muscular dicta el estado de la salud de otros tejidos. Entonces, bienvenidas y bienvenidos dentro de este capítulo 2, que es la correlación entre ejercicio y salud, ya no solamente la del sistema inmune, sino la de sistemas que hacen que el inmune trabaje mejor. Por ejemplo, el sistema muscular. Te presento a la reina, o esta señorita, todos los años secuestra un enorme volumen de atención científica y obviamente también un enorme volumen de atención de inversión financiera en cuanto a su estudio. Hablamos nada más y nada menos que de la mitocondria. ¿Qué relación hay entre la salud metabólica y la mitocondria? Bueno, la respuesta es total, toda la salud. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria, para empezar, es un organelo que se encuentra dentro del citoplasma de las células y su función fundamental, aunque tiene una infinidad de funciones, pero una de las más importantes a título de la que nosotros en esta certificación nos interesa, es la producción de energía, fundamentalmente por la vía aeróbica, aunque también, dependiendo del sistema de entrenamiento que utilicemos, puede compartir con algunas vías anaeróbicas, pero es fundamentalmente aeróbica, a través de la cual hay una conversión de energía a través de tres, básicamente, fuentes, que son hidratos de carbono, grasas y proteínas, hacia una fuente común que se llaman moléculas de adenosín trifosfato. ¿Qué características tiene la mitocondria en un organismo que se mueve, un individuo activo, pero que hace ejercicio físico? ¿Y qué características tiene aquel individuo que de pronto adopta un estilo de vida sedentario? ¿Te acuerdas que hablamos de una suerte como de fagocitosis al principio, de células que tienen la capacidad de poder devorar a otras células, en este caso los antígenos? Bueno, acá lo que tenemos es que cuando la mitocondria tiene una baja actividad metabólica, en español, cuando la mitocondria que se encuentra dentro de tus músculos, que es una mitocondria específicamente especializada en las células musculares, tiene una baja demanda, no le piden mucho trabajo metabólico, suele tener una característica que es bastante problemática, que es desaparece, se consume a sí misma, se come a sí misma. ¿Vamos bien? La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Creo que la respuesta es más que obvia. Si estamos hablando de fábricas de producción de energía, y si recién acabo de citar que, por ejemplo, son las fábricas que te ayudan a construir energía a partir de grasa, consumen grasa, a partir de glucosa, consumen glucosa, y a partir de un grado menor de proteína, si yo tengo menos mitocondrias, tengo menos probabilidad de metabolizar la grasa, de utilizar la grasa como forma de combustible. ¿Eso es bueno o eso es malo? Y si tengo menos fábricas que utilicen la grasa, tengo entonces mucha grasa en los depósitos de reserva, que en este caso son muchos, para empezar el tejido graso, pero también grasa que se deposita dentro de órganos, rodeando órganos o en los espacios entre los órganos. Esa grasa, que es de características más visceral, más tipo ectópica, tiene una característica que atenta directamente contra el sistema inmune. Genera la producción de algunas citoquinas proinflamatorias. Repito, la grasa puede ser un tejido que obviamente colabore a favor tuyo, como también puede ser un tejido que te intoxique. Es por eso que hoy autores como por ejemplo el doctor Carlos Saavedra, es un profesor de educación física chileno con especialidad en biología molecular que ha dedicado su vida entera al estudio de estos efectos moleculares, nos dice: hoy atestiguamos una sociedad que padece de un problema llamado adipoglicotoxicidad. Voy despacito de vuelta. Adipoglicotoxicidad.
la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo y la cantidad de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo, por el tipo de dieta y la falta de ejercicio, nos está intoxicando. ¿Cuál podría ser un mecanismo de defensa? Consumirla. ¿Dónde la consumiríamos? Si utilizamos el sistema aeróbico, en la mitocondria. Suave. Pero no es la misma que se destrozaba a sí misma si no nos movíamos, ¿correcto? Por lo tanto, la inactividad está matando a la gente. Vaya buena conclusión. Y uno de los tantos epicentros de ese problema, ¡tarán!, es la mitocondria. La buena noticia de todo esto es este concepto que quiero compartir con vos. Biogénesis mitocondrial. Cuando vos decidís abandonar el sofá, cuando vos decidís dejar de ver tanto Netflix y te dedicás específicamente a invertir más minutos al día de ejercicio físico, no de actividad física, ejercicio físico, revertís el proceso que veíamos hablando recién. A ese proceso le llamamos biogénesis, que significa nuevo crecimiento, nuevo nacimiento mitocondrial. Por lo tanto, la mitocondria es un organelo sensible a las demandas, y cuando hay más demanda, es decir, hay más necesidad de que tus músculos se muevan, porque adoptaste un estilo de vida mucho más asociado al ejercicio o el deporte, naturalmente comienzan a proliferar dos mecanismos. El primero, las mitocondrias que ya existían se empiezan a hacer más grandes. Eso tiene que ver también con que hay muchas más enzimas dentro de ellas, acordate, estas proteínas con capacidad de acelerar reacciones, y al mismo tiempo hay más mitocondrias, o sea, no solo las que están son más grandes, sino que hay un concepto asociado, hay más mitocondrias. Entonces ahora sí, tenemos un tejido muscular ávido de poder consumir una gran cantidad de energía asociada a la grasa, a la glucosa, también a la proteína obviamente por la vía aeróbica, y eso nos permite tener menores depósitos de grasa porque hay un mayor consumo, menores depósitos de glucosa, lo cual es sumamente benéfico para la salud porque nos ahorra problemas en un futuro inmediato como la insulinoresistencia, la diabetes de tipo 2, y eso lo podemos lograr simplemente con adoptar un estilo de vida mucho más asociado al movimiento. Así que vamos a reconocer que esta señorita, la biogénesis mitocondrial, es el efecto a través del cual nosotros podemos mejorar la bioquímica y al mismo tiempo mejorar el tipo de consumo de aquellas sustancias que en exceso nos están matando. Entrenamiento de la resistencia, ¿no? Uno dice, bueno, muy lindo toda la historia, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para tener más mitocondrias? Cuando uno sale a hacer el famoso cardio, que no es otra cosa que una manifestación de resistencia, bueno, tenemos un incremento del 50 al 100% de tu masa mitocondrial, ¿estamos bien?, en tan solo mes y medio. 50 al 100% más. Es por eso que cuando nosotros tenemos un cliente que lo que busca es pérdida de peso, en las primeras semanas, si bien se da la pérdida de peso, no es tan sistemático, no es tan consistente. Cuando nosotros logramos de 6 semanas aproximadamente, ya tenemos la oportunidad de que todo ese estímulo mejore el peso, pero no como en las primeras semanas, donde el peso obviamente disminuyó, sino mejore el peso fundamentalmente perdiendo dentro de la composición corporal tejido graso. Y eso es expensas específicamente de que tenemos un poquito más de mitocondrias. Otra de las características que se asocian con la biogénesis mitocondrial es la capacidad que tenemos para, frente a estímulos de alta intensidad, poder metabolizar de una mejor manera algunos metabolitos intermedios, como en este caso el lactato. Pongamos algunos ejemplos simples. Imagínate que un individuo que lleva tiempo sin realizar ejercicio físico decide asistir a un encuentro de ex compañeros del secundario y deciden jugar un partido de fútbol. Bien, esa persona realiza varios estímulos de velocidad, estímulos anaeróbicos, que más o menos están entre los 10, 12 segundos y hasta aproximadamente un minuto. La sumatoria de esos estímulos, con pausas muy breves y en un avanzado estado de inactividad, generó que la glucosa, principal fuente de combustible en este tipo de estímulo llamado glucólisis anaeróbica o glucólisis rápida, al ser degradada llegó a un producto intermedio de la reacción llamado piruvato. Cuando nosotros tenemos esta forma,
se suceden dos posibles caminos. En este caso, debido a los altos niveles de intensidad, a la no presencia de una pausa restauradora, el piruvato a su vez se convierte en ácido láctico y a su vez en una forma de sal que es detectable en el torrente sanguíneo llamado lactato. Hasta ahí todo súper bien. ¿El tema cuál es? Como el individuo viene de un estadio de inactividad, la posibilidad de poder remover, que significa volver a utilizar el lactato como una nueva forma de combustible y al mismo tiempo poder utilizar la mitocondria para producir menores tasas de lactato, es muy pobre, es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El famoso caso donde ese juego amistoso con amigos se transformó en un estímulo estresor tan poderoso que no solamente la persona hasta el jueves de la siguiente semana sigue sintiendo un dolor impresionante en las piernas, sino que su sistema inmune detectó este proceso como un alto estresor. Por lo tanto, se disminuyó durante algunos días y empieza la alza días después, momento en el cual abrió una ventana de oportunidades donde su sistema inmune estaba relativamente un poco más bajo debido a este elemento estresor. Por lo tanto, coincidimos una vez más que individuos que están mucho más entrenados y específicamente entrenados en cualidades anaeróbicas lactácidas, que son estos estímulos ya no tan cortitos, de menos de 6 segundos, 8 segundos, sino estímulos más largos, tienen más probabilidades de haber desarrollado biogénesis mitocondrial y por lo tanto más probabilidades frente a estímulos estresores de este tipo de poder salir adelante en menos tiempo con una depresión del sistema inmune por menos horas, por menos días y obviamente con una robustez posterior mucho mayor. Así que por esas razones es importante también entender que la biogénesis mitocondrial colabora inclusive en procesos de características de recuperación aeróbica posterior a estímulos anaeróbicos. ¿Qué te parece si nos tomamos una pequeña pausa dentro del capítulo 2 para poder continuar y llegar a la conclusión y después de la pausa iniciar directamente con qué métodos de entrenamiento podrían utilizar para generar más biogénesis mitocondrial? Tómate un cafecito, brindamos juntos y nos vemos en un segundo.